tradición hindú. Lo que pasa es que está igual transformado seguramente. Me parece un cuento muy bonito porque el cuento, como la poesía, resume mucho una idea compleja en muy pocas palabras, ¿no? Y va justo al sentimiento. Y se titula En lo más profundo. Al principio, los seres humanos tenían los mismos poderes que los dioses, pero eran tan vanidosos y orgullosos que se servían de ellos de cualquier manera. Por eso un día los dioses decidieron quitárselos, aunque no sabían dónde esconderlos. El primer escondrijo que imaginaron fueron los océanos, pero después de haber reflexionado, llegaron a la conclusión de que los seres humanos, a pesar de todo, eran inteligentes y terminarían por encontrarlos. Enseguida pensaron en lo más profundo de la Tierra, pero creyeron que allí también acabarían por descubrirlos. Entonces pensaron ocultarlos en el espacio, aunque pronto llegaron a la conclusión de que allí también los hallarían. Finalmente decidieron esconderlos en un lugar en el que nadie pensaría ir a buscarlos, en lo más profundo de su mente y de su corazón. Desde ese día, los seres humanos están buscando algo. Han cruzado todos los océanos, horadado la tierra, explorado el espacio, pero solo los verdaderos sabios se aventuran a buscar en el lugar escondido. Este cuentito me parece que resume muy bien por dónde va este libro, ¿no? En esa búsqueda de lo misterioso que puede representar la vida. Bueno, como decía, este libro es pura experiencia de mi propia vida, ¿no? Y también se podría decir que es un viaje del sinsentido al sentido. Por mi experiencia, yo sé que cuando una persona está muy mal, es muy difícil salir sin la ayuda de otros, ¿no? En mi caso, como fue hace mucho tiempo, no se llevaba mucho eso de los psicólogos, me lo tuve que tragar solo y pensar solo, ¿no? Entonces llegué en un momento de mi vida a la convicción que, bueno, o mi vida se acababa ahí y ya no tenía sentido de ninguna manera, o tiraba hacia adelante, ¿no? Entonces, bueno, decidí profundamente tirar hacia adelante, pero no sabía por dónde, cómo, de qué manera. Yo me encontraba bastante mal. Y a partir de esa decisión, no sé cómo fue la cosa, pero las cosas se pusieron en su camino, ¿no? Poco después encontré este movimiento que para mí ha sido muy importante. Yo también tengo que decir que en mis tiempos de juventud fue dirigente estudiantil. En España, en aquel tiempo, había una dictadura, la dictadura de Franco, algo sabréis de historia, ¿no? Antes de la democracia. Y ahí los dirigentes estudiantiles pues, nos la jugábamos, porque estaba la policía detrás de nosotros, ¿no? Éramos revoltosos. Pero también es verdad que llegó un momento, yo no estaba en ningún partido político, llegó un momento en que no me gustaron las actitudes de la gente que estaba en partidos por la manipulación que veía yo que hacían de cara a los compañeros, ¿no? Entonces me fui más buscando la cuestión más orientalista, del yoga, ese tipo de cosas, ¿no? Y estuve un tiempo así. Y poco después, con algunos amigos, que estudiábamos magisterio y algunas amigas enfermeras, empezamos a hacer reuniones un poco buscando algo, ¿no? Buscando algo interesante que nos podía parecer a cada cual. Y lo llevábamos a la reunión, lo comentábamos y demás. Y yo una vez le llevé un libro que se llamaba La mirada interna y lo estuvimos trabajando. Al poco tiempo, una amiga me dijo, hemos conocido a un grupo interesante en Madrid, ¿no? Yo soy del norte de España. Y hay una persona, médico, que trabaja cerca del pueblo donde yo vivo. Nosotros cuando oíamos la palabra interesante, allí íbamos, ¿no? Y nos explicó un poco y nos interesó. Y bueno, desde ese momento empezamos a participar un poco y nos dimos cuenta que era el mismo movimiento del libro que yo había llevado, que ponía anónimo, que se llamaba La mirada interna, y que era de esta persona, de Silvio, ¿no? Y ahí empezamos un poco a trabajar. Y lo que me gustó a mí personalmente
es que juntaba las dos cosas. Es decir, el cambio de piel para adentro y el cambio de piel para afuera. Es decir, el cambio personal y el cambio social. Que es, nosotros los humanistas creemos que es lo que hace falta. La política, me imagino que aquí, como en España, como en todos los sitios, está súper desprestigiada, ¿no? Dicen una cosa y ¿qué hacen? La contraria, ¿sí o no? Bueno. Entonces, bueno, en este libro, para ir un poco resumiendo lo más importante, se habla de lo importante que es el sentido del humor, la actitud lúdica. Se habla también del famoso yo y el ego, ¿no? El ego es la palabra latina para el yo. Lo que pasa es que yo aquí un poco lo separo como para decir, bueno, el ego es un poco lo más grosero del yo, ¿no? Es cuando das codazos al otro para tú levantarte, cuando tú te envaneces en ciertos momentos, en fin, un poco lo más grosero, ¿no? Sin yo no podríamos vivir. Todos tenemos un yo, ¿no? Forman parte de nuestra personalidad, pero sí que podríamos trabajar un poco lo más grosero, ¿no? Se habla del sistema, porque muchas corrientes llamadas, entre comillas, espirituales, muchas veces no cuestionan el sistema. Claro, yo me pregunto, ¿serán parte de él? Porque el sistema es violento, también hay que denunciar la violencia que hay en el sistema, ¿no? Si nos fijamos, todo es competición. Los niños no saben jugar a otro deporte que el fútbol, claro, lo ven en la televisión, competitivo. Yo he sido maestro. Algunas veces he dicho a mis compañeros, bueno, enseñémosles otros juegos, hay 100.000 juegos, solo uno se puede jugar, qué raro, ¿no? Pero claro, lo ven por la televisión, ¿no? Y por cierto, y va referido a las mujeres, ¿no? Que a veces, cuando hablamos de machismo, no nos damos cuenta de que nosotros podemos hacer algo más de lo que en realidad hacemos. Siempre hablamos de machismo, y yo en mi colegio, a veces era el único varón, como dicen ustedes aquí, ¿no? El único hombre, porque todas eran compañeras. Yo les decía eso, ¿por qué no salimos al patio? No prohibir, para mí no me gusta prohibir nada, pero un día a la semana, podemos salir, estar con los niños, enseñarles otros juegos. Aparte, al estar con nosotros, pues lo graban, lo registran de otra forma, al estar con sus profesores, ¿no? No fue posible nunca. Y yo cada ciertos años lo repetía, ¿no? O sea que las mujeres muchas hablaban de machismo, pero sin embargo nunca se pusieron a hacer esto. ¿Por qué? Porque el patio del colegio se jugaba al fútbol, las niñas estaban un poco apartadas, jugando a otras cosas, hablando, o sea, todos ocupados lo tenían 22 personas, y en el colegio había 300, ¿no? O sea, siempre los niños jugando por aquí y por allá. Bueno, entonces, aquí se habla también, en este libro, de problema y contradicción. Esto hay que distinguirlo bien, lo que es problema y lo que es contradicción. Problemas siempre vamos a tener, siempre, toda la vida vamos a tener problemas. Y está muy bien que haya problemas, porque en su resolución nosotros crecemos y aprendemos más cada vez, ¿no? Lo dificultoso es la contradicción. La contradicción sería un problema grande que no sabemos resolver y parece que da vueltas y vueltas como una lavadora, ¿no? Y no hay manera de salir de ese tema. Estamos con un problema años. Eso es lo que quita mucha energía. Eso es lo que es bueno trabajar, ¿sí? Para desencallar esa contradicción. También se habla, porque claro, muchas veces dices, bueno, pero conocerse a uno mismo, superarse, sí, muy bien, palabras muy bonitas, pero ¿cómo hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué puedo hacer? Bueno, yo voy a decir las herramientas que yo veo más importantes. Evidentemente son herramientas que vienen de hace miles de años, no de ahora. Por ejemplo, la postura y la respiración. Es bueno trabajar la postura recta y la respiración profunda. Eso ya lo saben, se sabe desde hace muchos años, ¿no? ¿Por qué? Porque si os fijáis, en nosotros mismos, en cada uno de vosotros, cuando estamos más tristes y más preocupados, ¿cómo estamos? Estamos encogidos, un poco agachados, el pecho hundido, ¿sí o no? La respiración alta. ¿Eh? Cuando estamos alegres, ¿cómo estamos?
pecho para afuera, parece que respiramos mejor, ¿no? Cabeza erguida, parece que vamos caminando por nubes, ¿no? Entonces es bueno saberlo, porque cuando uno está un poco más bajo de tono, está bien que cambie un poco la postura y la respiración la haga más profunda. Solo 4 o 5 veces, porque no estamos acostumbrados a tanto oxígeno. Si respiramos mucho, muchas veces nos podemos marear, pero 4 o 5 veces, ahí cambias la postura. Estas son herramientas interesantes. Otra herramienta interesante es la atención, estar atentos. Fijaros que en los estudios, ¿no? Os habréis fijado, ¿no? Estáis estudiando, pasáis las hojas, no me entero de nada. Vuelvo para atrás otra vez, ¿no? Eso nos pasa a todos. Falta de atención. Pero ¿cuántas veces hay problemas interpersonales por falta de atención? Ah, me dijo esto. No, si no te dije esto, te dije el otro. Bueno, ya con el WhatsApp ni te digo, ¿no? Problemas. Vienen muchos problemas añadidos por ahí, ¿no? La atención es una buena herramienta. Y después, otros temas importantes son la coherencia y la solidaridad. Posiblemente solamente con estas dos cosas se podría hacer una revolución humana interesante. Solamente con la coherencia y la solidaridad. Sería revolucionario. ¿Por qué? ¿Qué significa la coherencia? La coherencia significa pensar, sentir y actuar en la misma dirección. Es fácil decirlo, pero es complicadísimo hacerlo. Pensamos una cosa y sentimos otra. Sentimos una cosa y no la hacemos, etcétera, 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 ¿no? Por eso esas cosas hay que trabajarlas, hay que intencionarlas. Solas no vienen, hay que poner intención en ello, ¿no? La coherencia. Pero a la coherencia le falta otra cosa. Porque, por ejemplo, Hitler seguro que era muy coherente. Pensaba una cosa, sentía y encima hacía. Pero claro, ¿en qué dirección? ¿No? ¿En qué dirección? ¿Cuánto sufrimiento produjo personas así en la historia? Falta la solidaridad. La solidaridad también es algo muy antiguo. En realidad se llama la regla de oro, que han tenido todas las grandes filosofías y todas las grandes religiones. La regla de oro, que dice más o menos, trata a los demás como quiere ser tratado. Todas las filosofías, todas las grandes religiones lo han tenido. Otra cosa es que mucha gente lo cumpla o no lo cumpla, pero es interesante. Es una guía. Trata a los demás como quieres que te traten. Es más interesante de lo que parece la frase, porque en primer lugar tienes que saber cómo quieres ser tratado. No es una frase, tiene mucho más, tiene más profundidad de la que parece, ¿no? ¿Cómo quieres ser uno tratado? Y después hay otro tema importantísimo, que para mí fue una novedad, porque Silo, esta persona que empezó con este movimiento, se preguntó en un momento si habría algún tipo de acciones que fueran válidas, independientemente de la cultura, de la religión y de las creencias de cada cual, que sirviera para todo ser humano. Él hizo un pequeño estudio, lo presentó en Canarias, en España en el 78, yo estuve en esa charla y fue para mí una revelación, porque yo nunca me lo había planteado, ¿no? Porque cada religión tiene sus compromisos, sus mandamientos, sus reglas, y a veces no son lo mismo en una que en otra, ¿no? Pero hay alguna cosa en el ser humano que sea acción válida para todo ser humano. Bueno, él decía que tenía que tener 3 características. 3. Una, estar bien al hacerlo. Otra, tener ganas de repetir esa acción. Y la tercera es que hayas comprendido algo, que te haya dado más paz, que te haya dado más alegría, que te haya hecho más sabio. Esa sería la tercera característica. Pongo un ejemplo. Si yo, por ejemplo, me está molestando, si yo, por ejemplo, hago así, no molesta, ¿verdad? Pero si lo hago una segunda vez, qué raro, ¿no? Y si lo hago una tercera, bueno, ya uno está medio tenso, ¿no? Y una cuarta, y una quinta, y una sexta, y una séptima. Al final, ¿qué le pasa a uno cuando le hacen eso?
se va tensando, ¿no? Se va cargando, y al final, ¿qué pasa? Explotas. Lanzas un grito, o una torta, o lo que sea, ¿no? Entonces, si ella me hace eso, a mí, yo respondo fuerte, ¿no? Yo estoy bien al hacerlo, porque como estaba tan tenso, al hacer eso me libero. Es una carga, como una carga que me libera, ¿no? Pero en segundo lugar, cuando voy a casa, me pasé, me extralimité, ¿no? Ya la segunda condición no se cumple, no lo quiero repetir. Pero vamos a suponer que sí que lo quiero repetir. Yo digo, cuando esta persona me haga eso, yo voy a responder lo mismo, o sea que lo voy a repetir. Segunda causa. Pero, ¿he aprendido algo? ¿Estoy mejor? ¿Estoy más en paz, más alegre, más...? ¿He comprendido? No, la tercera no. Por eso, si cada uno de vosotros pensáis en esto de la acción válida, seguramente veréis que hemos hecho pocas acciones válidas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la mayoría de las acciones son neutras. Está lavando los platos, de la comida, ¿no? Estas acciones muchas veces es cuando hay una interrelación con el otro bastante estrecha. ¿Por qué? Porque las peleas, ¿con quién serán? No serán con un japonés que pasa por la calle, ¿no? Serán con el padre, con el hermano, con el amigo, ¿no? Con personas que están justamente muy cercanas, ¿no? Bueno, y después hay otro tema súper importante, que es el pedido y el guía interno. Cuando uno ha tenido un problema gordo, grande, que no sabe cómo resolver, que le envuelve, que no se ha pasado algunas veces que se pide. Es decir, las personas que tienen Dios, ¿no? Son de una religión, piden a Dios, ¿no? O si católicos a la Virgen, o a un santo, ¿sí o no? Y si no tienen ningún Dios, si no son de ninguna religión, ¿esas personas piden o no piden? ¿Lo habéis planteado alguna vez? Sí, sí piden también. Hay personas que piden a la naturaleza, a la Pachamama, qué sé yo, al universo, a la energía universal, ¿no? Pero siempre se pide. O sea que es un mecanismo que tenemos todos los seres humanos. Yo he viajado por bastantes países y siempre he preguntado, ¿no? Todo el mundo tiene guías internos, todo el mundo, ¿no? No es una cosa de la que se habla. De la gente religiosa sí, porque van a la iglesia o van al templo, piden, ¿no? A Dios, ¿no? Pero entre la gente que no es así creyente de la religión también, ¿no? Y es un mecanismo importantísimo. Yo lo he comprobado en mi propia vida. A veces que hay momentos en la vida en que no sé qué hacer, si tirar por aquí o si tirar por allá. Uno está confundido, ¿no? Bueno, pides y hay veces que se presenta la solución, pero así, ¿no? Yo lo he comprobado. Impresionante, ¿no? Es un poco como cuando se nos olvida una película o un actor, una actriz, ¿no? Se nos olvida el tema en la punta de la lengua y uno dice, bueno, lo deja ahí, ¿no? ¿Y qué pasa después? Al cabo de unas horas, al día siguiente, al cabo de 2 días, ¡plaf! Sale, ¿no? Pues funcionaría un poco por ahí, ¿no? Bueno, y después hay unas experiencias de reconciliación. Es importante la reconciliación. Los seres humanos nos movemos en 3 tiempos: el pasado, el presente y el futuro. Hay personas que han tenido problemas con el pasado y ahora en el presente todavía lo tienen. ¿Dónde? Bueno, en algún sitio, ¿no? Porque el pasado ya pasó. En algún sitio de dentro. Personas que están angustiadas por lo que pasó. La muerte de un ser querido, la traición de un amigo, un desengaño amoroso, ¿no? Personas que lo sienten muy fuerte. Eso pasó, pero sin embargo está en el presente. Se puede sufrir por el presente, ¿no? Las cosas me van mal, no tengo amigos, no me quieren, etcétera, etcétera, ¿no? Y, más alucinante, por el futuro. Uno dice, ¿cómo sufrir por el futuro? Claro, sufrir por el futuro. Uno puede decir, tengo un trabajo, pero seguro que me echan. Seguro porque la cosa está mal,
Tengo un novio, tengo una novia, la cosa no va así, así. Bueno, sufrimos por cosas que todavía no han pasado, ¿no? Bueno, aquí como unas experiencias guiadas para trabajar los 3 tiempos, para reconciliarte con cosas que te pasaron, reconciliarte en el presente y positivizar el futuro. Porque ya que no ha pasado, ¿por qué lo vamos a negativizar? Es más inteligente positivizarlo. Las cosas van a ir bien, me van a salir bien las cosas. Bueno, y por último hablamos de la meditación, ¿no? La meditación es importante y también hay que advertir una cosa, que desde mi punto de vista, todos meditamos. Yo antes he preguntado, que había menos personas, ¿alguien ha meditado alguna vez? Todo el mundo ha dicho que no, o nadie ha levantado la mano, ¿no? Sí, seguramente meditamos, pero no nos damos cuenta. A veces vemos una puesta de sol, vemos una noche estrellada, hablamos con alguien con el que estamos muy unidos y algo resuena en nuestro interior. A mí me ha pasado, a mí me encantan las estrellas, yo soy montañero, ¿no? Y cuando voy al monte y veo las estrellas por la noche, algo que está tan lejano, porque está lejanísimo, ¿qué pasa que resuena en mi interior? Yo siento de una forma especial, ¿no? Eso también es meditar, porque para mí meditar es tomar contacto con lo profundo de uno. Tomar contacto con lo profundo de uno, ¿no? Y por otro lado, también nosotros hacemos meditaciones para despertar la fuerza interna, para ser más unitivos, eso que decíamos de pensar, sentir y actuar en la misma dirección, tener paz en la mente, fuerza en el corazón y alegría en la acción, ¿no? Por ese camino vamos. Bueno, pues sin más, podemos hacer una meditación, porque es lo más importante, porque las palabras se las lleva el viento. Es mejor que cada uno experimente. Si muchos no habéis hecho este tipo de meditación, bueno, pues ahora será la primera, a ver qué pasa. Sin expectativas. Esta es una meditación que yo voy a ir leyendo. Al principio hay una relajación para irse un poco suavizando, y después una meditación que es en base a unas pequeñas preguntas. Entonces uno se tiene que dejar, ¿no? Es una meditación. Yo voy a ir leyendo. Y seguramente pasará que a uno se le venga a lo que voy a hacer después, lo que hice antes, a que tengo que estudiar esto, no importa. Como yo voy a ir leyendo, si uno se va, si su mente se va, pues ya después vuelve, y así, sin forzar, ¿no? Sin forzar. Y después podemos comentar un poco a ver cómo ha ido, nada más, ¿vale? Para meditar es importante la postura, ¿no? Bueno, hay gente que ya sabéis que se pone en la postura del loto, todas estas cosas. A mí eso me da más dolor que otra cosa, o sea, no puedo meditar así. Yo me siento en una silla y listo. Y las piernas mejor en paralelo, no tenerlas así porque parece que no, pero hay cierta tensión, ¿no? Y los brazos, o bien en las piernas, o bien sueltos. Los brazos, ¿no? Ya está, eso. Entonces, os diré un pequeño truco para ponerse en sintonía para meditar mejor. Un pequeño truco. Porque a veces hay gente que le cuesta muchísimo eso de concentrarse un poco, ¿no? Y el pequeño truco es que rememoréis alguna cosa que os ha conmocionado alguna vez en la vida, alguna cosa bonita. ¿Sabéis la palabra conmoción? ¿Sabéis lo que significa conmoción? Que os ha emocionado profundamente, ¿no? Que os ha emocionado profundamente. Todos tenemos algún momento de esos, ¿no? En nuestra vida, en algún momento habrá, ¿no? Que nos hemos sentido realmente felices, en paz, alegres. Rememorar un poco eso. Porque la meditación es entrar en una sintonía. Entrar en una sintonía interesante, ¿no? Sentirnos por dentro. Sentirnos vivos.
no es solo eso. Entonces, la luz se podría apagar o dejar bueno, apagar totalmente no lo sé. Sí. O dejar igual esta sola y las otras apagarlas o algo así. ¿Se puede o no? Sí, igual así un poco. Sí, sí. Así yo puedo leer. Sí. Eso sí, por favor, los móviles vamos a ponerlos en silencio, ¿eh? Para que no interrumpa. Van a ser solo 7 minutos o así, ¿vale? Bueno, ya está. Simplemente aflojarse y dejarse ir. Solamente escuchar lo que se dice, ¿no? Y aflojarse internamente. Suavizarse. Y nada más. Bueno, pues cerramos los ojos, por favor. Y tratamos de hacer una especie de campana mental y tratar de dejar un poco las preocupaciones un poco afuera de la sala durante estos 7 minutos para concentrarnos en lo que vamos a hacer. Trato de relajarme internamente, respirando profunda y suavemente varias veces, dejando de lado durante unos minutos mis preocupaciones cotidianas. Trato de ponerme en una situación afectiva, positiva, de calidez, de suavidad, de reconciliación conmigo mismo. Ahora hago un recorrido por las diferentes partes de mi cuerpo, observando aquellas que están en tensión. Y allí donde observo tensión, tenso repentinamente por breves segundos y relajo. Quizás el cuello, los hombros, los brazos, el pecho. Allí donde localizo tensión, tenso durante breves segundos y suelto. Así hasta recorrer las diferentes partes de mi cuerpo. A continuación me sitúo mentalmente en lo alto de la cabeza. Siento el cuero cabelludo, el cráneo por dentro, el cerebro. Siento cómo se va haciendo cada vez más suave. Más suave. Y me deslizo mentalmente hacia adentro. Hacia adentro. Bajando poco a poco. Muy despacio. Como si una ligera pluma fuera acariciando las paredes internas de los ojos, de la nariz, de la boca, pasando por el cuello y bajando muy suavemente por el pecho hasta llegar al corazón. Siento cómo su palpitar se hace más calmado. En esta calma interna voy hacia adentro de él,
cada vez más adentro. Mucho más adentro. En este espacio siento un gran acuerdo y un profundo afecto hacia mí mismo y comienzo a escuchar el eco de lo profundo. Desde lo más hondo, pido alejarme de todo aquello que me perturba y me produce contradicción. Si no hice mejor las cosas, fue porque no supe o no pude. Si no hicieron mejor las cosas, fue porque no pudieron o no supieron. Desde lo más hondo, pido porque mi vida avance hacia la unidad interna. Por último me pregunto, ¿qué es lo que mi vida necesita realmente? Y hago silencio mental, tratando de escuchar las respuestas que van surgiendo y atiendo a esta o estas respuestas que no proceden de una forma habitual de mi propio yo, de mi propia razón, sino que parecen surgir de otro espacio, de un espacio más profundo. Medito unos instantes sobre lo que mi vida necesita realmente. En contacto con lo más profundo de mí, pido en mi interior la fuerza necesaria, la paz mental y la alegría para conseguir lo que mi vida necesita realmente. Poco a poco ya podemos ir abriendo los ojos.
Bueno, esto es una pequeña muestra, una pequeña meditación de contacto con lo profundo de uno mismo. Entonces ahora, si alguien tiene prisa, ¿no? Está apurado de tiempo, porque tiene alguna cosa, pues puede salir, sin más, ¿no? Os agradezco que hayáis venido a todos, y con los demás que tienen un poco más de tiempo, nos podemos quedar un ratito más para conversar, para intercambiar, incluso para saber qué tal ha ido la experiencia, ¿no? Si alguien quiere hablar. Ya sé que cuesta mucho hablar en público, ¿no? Aunque aquí me veis que hablo para no sé cuántas personas somos aquí, yo al principio era muy tímido, la primera vez que hablé en público. Estas cosas que el corazón te va y se sube aquí y parece que no puedes, parece que te va a explotar los oídos, pues eso me pasa a mí. Pero vale la pena conversar, vale la pena. Así que bueno, si alguien se tiene que ir, ningún problema, ¿eh? Ningún problema, y los demás seguimos un poco a lo que le interesa el tema. ¿Y tienen alguna pregunta más bien? Ah, sí, si hay alguna pregunta también.